tal, amigas y amigos? Hoy es jueves 23 de marzo y como siempre es un placer brindarle lo que pasa en nuestro país y en el resto del planeta a través de nuestro informativo de Noticias 7. Comenzamos contándole que Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, criticó las declaraciones del candidato a la vicepresidencia Andrés Páez sobre la posibilidad de anunciar los resultados provenientes de un centro de conteo paralelo que montará la alianza Creo Suma. Fue durante una entrevista radial realizada en la ciudad de Guayaquil al candidato vicepresidencial Andrés Páez que se mencionó la implementación por parte de la alianza Creo Suma de un centro de conteo paralelo al que de manera oficial pondrá en funcionamiento el Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones. Lo que llama la atención es que el candidato aseguró que hará públicos sus resultados antes de la hora oficial. Primero decirte que con este sistema nosotros vamos a tener 45 minutos antes los resultados y los vamos a hacer públicos. Antes de las 5. Antes de las 5. Perfecto. Pero la ventaja es que estos resultados van a estar refrendados tecnológicamente y vamos a poder comprobar con exactitud total que esos son los resultados que corresponden a las actas que provienen de las urnas. ¿Cuál es la expectativa que tiene? No es prohibido. ¿Ustedes están registrados para emitir ese resultado? Porque tienen que registrarse, pues, ante el Consejo Nacional Electoral. Ah, no, pues todito lo que hace el CISPOL, lo que hace que se vayan para el carajo. Todos tienen que registrarse los resultados. Cuidado, no va a cuidado, que me oigan los del CNE. Por mí, que se vayan para el carajo. Nosotros publicaremos los resultados. Porque no vamos a permitir que estos cómplices del fraude, que son los del CNE, cometan otra incorrección. Y nosotros vamos a publicar los resultados 45 minutos antes que el CNE. A ver, 45, ¿cuál es la expectativa que tienen hoy sobre este resultado? Sin embargo, el representante político de la agrupación, Carlos Padrón, aseguró la tarde de este miércoles que respetarán el marco legal establecido en el Código de la Democracia. Bueno, tendría que revisar las declaraciones de Andrés, no conozco, nosotros vamos a tratar de dinamizar la entrega de la información siempre respetando las disposiciones del Código de la Democracia, ¿no? Por supuesto, no pensamos en saltarnos las disposiciones legales. Sobre la legalidad de este posible anuncio no oficial, el principal del órgano electoral manifestó lo siguiente. Yo creo que hay que rechazar la herramienta, en este caso del rumor, como herramienta política o la mentira como estrategia política. Y en este sentido, pues cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace, más aún en un proceso electoral, que el único objetivo tiene que ser el respeto a la voluntad de la gente. El Consejo Electoral hará un pronunciamiento de ser el caso, pero todos sabemos una normativa y hay que cumplirlo, sea quien sea el candidato, o sea la ciudadanía, o sea el medio de comunicación. E hizo un llamado a la paz para que las elecciones del próximo 2 de abril se vivan en un ambiente democrático. Los ciudadanos debemos rechazar cualquier intento de agresión, cualquier intento de especulación que genere justamente preocupaciones sobre un proceso electoral. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cuestionó a Guillermo Lasso por su estrategia de campaña. Varios opositores al gobierno aseguran que no ganaría en la segunda vuelta. A pesar que días después de la primera vuelta electoral, partidos políticos como el Social Cristiano respaldaron al candidato presidencial Guillermo Lasso, Jaime Nebot, su principal dirigente, ahora lo cuestiona por su forma de hacer campaña. El alcalde del puerto principal asegura que ha brindado su apoyo a cambio de nada. Tanto quien habla como Cintia Viteri hemos hecho gran cantidad de intervenciones en radio, en televisión, en las redes. Para Nebot, la campaña realizada por Lasso no ha tenido la intensidad para captar los votos necesarios. Esa es nuestra responsabilidad, pero la de ganar, la de hacer campaña, corresponde al candidato. Él es el que tiene que darse cuenta que la primera vuelta se acabó. Además señaló que el PSC no llegó a consolidar una alianza con Creo desde el inicio de las presidenciables, ya que cuando se pidió a los candidatos que retiren sus candidaturas, Lasso no aceptó. Ramiro Aguilar, ex candidato vicepresidencial por Fuerza Ecuador, en una entrevista realizada por el portal Plan B, manifestó su postura frente al alcance con el que contaría el movimiento de derecha Creo. Creo es de la Sierra. Es una candidatura de clase media y por eso va a perder las elecciones. Repito, va a perder las elecciones y después va a decir que hubo fraude. Aguilar asegura que Lasso no contaría con los votos del ex candidato presidencial Dalo Bucarán, quien también le brindó su apoyo. Porque es pueblo. El pueblo no te vota por un banquero ni a palos. Yo lo sentí, hay que estar en territorio. En política, si te dormiste, te jodiste. Y si salimos ahora, vamos a ser parte del cortejo fúnebre del Lasso el 2 de abril.
Lasso comete un error táctico imperdonable. En vez de entrar en campaña este momento, se queda entrampado en esta militancia de clase media quiteña, que parece la salida de la Plaza de Toros. La debilidad de la campaña de Lasso también fue criticada por el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien a través de su cuenta de Twitter señaló: las elecciones no se ganan en las redes sociales, se ganan en los suburbios y en las zonas rurales, y ahí no veo nada de trabajo por Lasso. Finalmente, Carlos Vera, vinculado a los socialcristianos, también se sumó a los opositores, quienes presagian la derrota de Guillermo Lasso. Que no culpen luego entonces a los líderes del Partido Social Cristiano por bajar votaciones de Guillermo Lasso en Guayaquil. Convencerlos depende de él. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Una nueva publicación del diario argentino Página 12 revela que Guillermo Lasso jamás se desvinculó del paquete accionario del Banco Banisi S.A. de Panamá, que nació como una entidad financiera subsidiaria del Banco Guayaquil. En síntesis, la periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014 la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banisi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banisi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Este holding tomó el nombre de Banisi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que, de acuerdo a los documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banisi Holding S.A. Su esposa firma como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En 2016, Guillermo Lasso reconoció, tras el boom de los Panama Papers, ser dueño de este banco que efectivamente está bajo la tutela de Banisi Holding S.A. El artículo Lasso en jaque por los negocios de Panamá determina además que, en 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding, que es la figura intermedia, tiene 30 millones de dólares en activos. La periodista Cintia García aseguró que sus fuentes le revelaron que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el Banco de Panamá, ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore. Como en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banisi, el banco en Panamá, y adentro de Banisi, Banisi Holding, y adentro de Banisi Holding, Pietro. En su artículo, la periodista argentina establece como vinculación de este entramado el hecho de que Juan Fernando Novoa, abogado de Guillermo Lasso, realizó transferencias bancarias a Alemán Cordero, el mencionado buffet panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro. Y el postulante a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, evade y no aclara las preguntas respecto a la veracidad o no de la investigación de la periodista Cintia García de Página 12. Durante sus recorridos de campaña, Guillermo Lasso no ha sabido precisar si lo publicado por el periódico argentino Página 12 corresponde a la verdad o no. Sus respuestas han estado matizadas por la generalización, la evasiva y el ataque. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya e investigue la lista de Odebrecht, amigo. No tiene cuentas en offshore. No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. ¡Fuera, Correa, fuera! Hubo una segunda ocasión donde fue consultado sobre el mismo tema y tampoco señaló si la investigación de Cintia García raya en especulación o en lo cierto. La farsa del correísmo, la campaña sucia del correísmo. Mi querido amigo, ya le contesté, la farsa del correísmo, la farsa del correísmo. Yo lo que le puedo decir es que hay una escritura pública
que lo invito a que vaya a verlo en Guayaquil, donde hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones. Mi patrimonio es público, amigo. La periodista de Página 12 aseguró que seguirá revelando más detalles de la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales de parte de Guillermo Lasso. A su decir, existe abundante documentación que evidenciaría estas movidas financieras. Y en esta campaña electoral, Guillermo Lasso responde con violencia ante las preguntas de periodistas. Estos hechos recuerdan el paso de Lasso por la gobernación del Guayas cuando usaba la fuerza para repeler manifestaciones. El candidato a la presidencia de la República por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, en la actual campaña electoral se ha mostrado incómodo a las preguntas que le han realizado varios periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Encantado, amigo. En ciertas ocasiones, el banquero Lasso prefirió desacreditar a los reporteros que laboran en los medios públicos. Yo les voy a decir algo, miren ustedes cómo actúa la prensa. Y en otros momentos ha dicho que los periodistas que lo han relacionado con el feriado bancario responderán ante la justicia. Me reservo el derecho de todas las acciones establecidas en la ley. Esta actuación de Guillermo Lasso en la campaña electoral recuerda a los ecuatorianos la mano dura con la que actuó cuando se desempeñó como gobernador del Guayas entre los años 1998 y 1999. Una fuerte y tenaz lucha contra la delincuencia. La mano dura ofrecida por Lasso para luchar contra la delincuencia en la provincia fue aplicada también en contra de quienes protestaban por la situación del país durante el gobierno de Yamil Maguad. Por esta razón ordenó la prisión de un alcalde que reclamaba las asignaciones para su ciudad. La firme decisión de mantener la seguridad y el orden en la provincia. Otro episodio en el que Lasso aplicó la fuerza fue al ordenar la prisión de 3 médicos que convocaron a un paro para reclamar el pago de sus sueldos. Han incitado a un paro, es decir, al cometimiento de un delito. Según testimonios de varias personas de la tercera edad que circulan en redes sociales, Guillermo Lasso en el año de 1999 ordenó a la policía utilizar la fuerza en contra de ellos. El gobernador ha mandado a decir que desalojemos, pero nosotros estamos reclamando lo nuestro, entonces en virtud de eso tiran gases lacrimógenos. Ya yo soy tan viejo, 72 años, no puedo aguantar eso, estoy que me ahogo. En Guayas decenas de personas fueron detenidas en estas manifestaciones. Lasso los calificaba de vándalos. Pretendió comenzar como un paro, se convirtió en una serie de actos vandálicos. Frente a esa circunstancia, a partir del mediodía de ayer, evitar las manifestaciones por los riesgos. Durante su periodo como gobernador, las denuncias de abusos a los derechos humanos eran una constante. Aguacero y gases en Guayaquil. La dirigencia de la UNE fue duramente reprimida por la policía. Más de 1.500 choferes fueron dispersados con gases lacrimógenos. A pesar de estas publicaciones, Lasso negaba el uso de la violencia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Según las investigaciones, en 1999, tras el feriado bancario y el congelamiento de fondos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habría perdonado al Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, más de 3.000 millones de sucres. En 1999, Guillermo Lasso fue gobernador del Guayas y superministro de Economía del presidente Yamil Maguad, quien aquel año decretó el feriado bancario y posteriormente el congelamiento de fondos. Se estima que dicha medida significó que nuestro país haya perdido más de 23.000 millones de dólares entre el salvataje bancario, quiebra de empresas y sobre todo significó que millones de ecuatorianos pierdan sus ahorros. El exdiputado socialista Diego Delgado en su libro Atraco Bancario y Dolarización denunció lo siguiente. ¿Tiene algo que ver el referido apoyo económico a la campaña electoral de los personeros del Banco de Guayaquil con el perdón de una deuda de dicha entidad con el IES por el monto de 3.895 millones de sucres? Incluso mediante la forja de un documento, según denuncia el diputado Reinaldo Páez. Es decir, que el IES habría perdonado cerca de $1 millón al Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. Tanto Reinaldo Páez como Delgado aseguran en aquella época que el documento en el que constaba la deuda que mantenía dicho banco con el Seguro Social habría desaparecido de los archivos del IES. Delgado aseguraba que este tipo de favores recibieron los directivos del Banco de Guayaquil, entre ellos Guillermo Lasso, por los aportes económicos que dieron a la campaña de Yamil Maguad.
Lasso habría aportado con más de 500 millones de sucres. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Pablo Piloso, artesano manabita, es otra de las personas perjudicadas por las empresas vinculadas a los hermanos del aspirante a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez. Piloso asegura que varias de sus facturas fueron mal utilizadas por las compañías Seringen y Turbigov. Este pequeño taller es de propiedad de Pablo Piloso Quijije, un artesano de la localidad de La Pila, provincia de Manabí. Supuestamente Piloso habría emitido a las compañías Turbigov y Seringen, empresas vinculadas a Esteban y Álvaro Páez Benalcázar, facturas por valores superiores a los $200.000. Ellos son hermanos del vicepresidenciable por Creo, Andrés Páez. Que nunca me he metido en tantas cosas, no. Por ejemplo, en su declaración tributaria, Turbigov asegura que Piloso les habría vendido productos por más de $136.000 en el año 2010. El supuesto perjudicado niega conocer a los antes mencionados. Nunca, por hermano lindo, nunca, eso es mucha plata. Tuviera millonario, claro, descansando. Pero no. En el taller de Piloso se realizan esculturas, productos que no podrían abastecer a empresas como Seringen y Turbigov, las cuales se dedican a la reparación de maquinaria, así como a la fabricación de vehículos. El producto más caro de mis cositas, unos $250. ¿Quién serán esas personas, pan? Ni en sueño, hermano, ni en sueño yo los conozco a ellos. El SRI investiga a dichas empresas por una presunta defraudación tributaria cercana a los $2 millones. Esteban Páez es el contador de Turbigov, Seringen y Turbomotores. Según el SRI, dichas empresas también habrían falsificado facturas de varios proveedores, quienes jamás prestaron sus servicios. En otras palabras, se habrían inventado gastos con el fin de evadir impuestos. Ahora veamos lo que habría sucedido en Turbomotores. En su declaración de impuesto a la renta del año 2013, la compañía informó al SRI que compró a 5 empresas productos por más de $3 millones. Sin embargo, la entidad tributaria detectó que el monto de compras es menor, pues este valor tan solo asciende a $4.585. Es decir, que Turbomotores habría incrementado un valor ficticio de 654 veces más de lo que en realidad declaró. Según el Código Integral Penal, estos hechos podrían constituirse en un delito de defraudación tributaria, por cuanto estas compras, que serían ficticias, no solo perjudicaría al Estado, sino a terceras personas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 6 de la mañana, 48 minutos, y la Contraloría General exige más competencias para cumplir con el mandato de la consulta popular, mientras que legisladores cuestionan sobre qué entidad se encargará de determinar cuáles estados son considerados paraísos fiscales. El trabajo de la Comisión de Justicia parte del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el pasado 13 de marzo, que para la aplicación del mandato popular tras el resultado de la consulta del 19 de febrero, plantea la prohibición a autoridades de elección popular y servidores públicos a desempeñar funciones si poseen bienes o inversiones en paraísos fiscales. Porque precisamente es un proyecto de ley que tiene que ser analizado, debatido. Este miércoles a la comisión asistió el coordinador jurídico de la Contraloría, quien propuso una serie de modificaciones, como por ejemplo que se amplíen las competencias de control del organismo y que se defina quién calificará la condición de un Estado como paraíso fiscal. Si bien es cierto que esa competencia la tiene asignada el Servicio de Rentas Internas, pero, de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, esa competencia está dada únicamente para fines tributarios. Asimismo, solicitó reducir el tiempo para la destitución del funcionario o autoridad que incumpla la ley, contados desde que haya finalizado el respectivo proceso que sea necesario. También acudió el coordinador jurídico del Consejo Nacional Electoral, pues el proyecto incluye reformas al Código de la Democracia. Para este funcionario, la ley debe definir claramente, en el caso de las dignidades de elección, las sanciones y prohibiciones, las mismas que no constan en la Constitución ni la ley. Y también que se incluya en el artículo 95 del Código de la Democracia un elemento nuevo para poder inscribir la candidatura, que sea una declaración juramentada ante notario público. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, fue el último compareciente ante la comisión. Jarrín coincide con que el proyecto de ley debe definir además las condiciones de una inversión en empresas domiciliadas en un paraíso fiscal. Ninguno podría ser electo como autoridad si cuenta con patrimonios de paraísos fiscales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Ciudadanos venezolanos quienes migraron a Ecuador insisten en que la situación de los dos países no tiene comparación. Tanto es así que vinieron a nuestra nación como un lugar para emprender una nueva etapa de sus vidas. Llegamos
Miguel Ángel Lozano llegó hace solo 3 meses a Quito. Lo hizo con un grupo de amigos de su natal Maracay en Venezuela y ya es parte de un emprendimiento ecuatoriano en el centro histórico de la capital. Prepara café y helados, los cuales los vende directamente a quienes se movilizan en este sector. En este poco tiempo en Ecuador, ve que la situación económica es incomparable con respecto a su país. La diferencia es que aquí el sueldo mínimo te alcanza para construir cestas básicas, comida, alimentos, medicamentos. Es que incluso se beneficia de políticas laborales vigentes como un trabajo de 8 horas diarias y el pago de un salario básico. En definitiva, no precarizan su empleo. Si tú vienes a realizarte desde allá con un sueldo de allá, aquí se te va a hacer muy difícil, ¿no? Pero ya trabajando aquí ya es otra cosa. Una situación económica que se refleja en la vida diaria de los ecuatorianos y extranjeros residentes en nuestro país, acota el doctor Edgar López. El Ecuador viene de un problema distinto, venía de una convulsión política enorme y ahora ha tenido sosiego, tranquilidad, paz, pero los actores políticos siguen estando. López lleva más tiempo en el Ecuador y él incluso en un campo acorde a su preparación académica. Por eso rechaza que el modelo de desarrollo ecuatoriano sea comparable con el de Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países y la inserción profesional es muy difícil. La inserción profesional aquí, porque el Estado lo permite, es bastante sencilla. Son solo un par de historias de miles de venezolanos quienes ven a nuestro país como el lugar para desarrollar sus habilidades con seguridad y respeto a sus derechos. Alex Llanos, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Lenín Moreno se reunió con jóvenes becarios del Ecuador con quienes conversó sobre cómo fortalecer el sistema de becas en el país y su posterior reinserción en la vida productiva nacional. Se trata de una nueva generación de profesionales que han tenido acceso a las mejores universidades del mundo obteniendo títulos de 4º nivel, gracias a los cerca de 611 millones de dólares que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido en una política histórica de becas. Esta política pública es aquella política pública que en realidad nos permite seguir caminando y romper el círculo de la pobreza. Profesionales de calidad que se convierten en los nuevos generadores de conocimientos se reunieron con Lenín Moreno, quien en su plan de gobierno ofrece fortalecer este trabajo para que cada vez más jóvenes gocen de esta oportunidad. Un banco de ideas, un capital semilla, además nos preocuparemos de la inserción en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector turístico. Los participantes criticaron la propuesta de Guillermo Lasso de pretender eliminar la Cenecit. Es importante reconocer esto. El tema del cheque educativo, el tema de los créditos, son bastante coherentes con un proyecto privatizador. Y ante esto defienden un proceso que revolucionó la educación superior. Son innegables estos avances. Nosotros mismos como becarios somos muestra de ellos. Pues un programa de becas tan agresivo como este solo pudo ser posible gracias a un líder con una gran visión. La gratuidad llega hoy a todos los niveles educativos. El 100% de nuestras niñas y niños va a la escuela. Maestros y maestras gozan de salario digno. Con esta fotografía sellaron su compromiso y les ofreció crear la Secretaría de la Juventud, necesaria para sumar las ideas innovadoras de estos profesionales. Invadir y traer el conocimiento, la transferencia de tecnología que tanto necesitamos para poder desarrollar nuestros emprendimientos, para poder desarrollar nuestra agricultura. Dentro de esta agenda, el presidenciable de Alianza País se reunió con el ideólogo brasileño Frei Beto, con quien dialogó sobre los grandes temas de interés para Latinoamérica. César García, Ecuador TV. Diversas organizaciones y movimientos sociales de afroecuatorianos, indígenas, mestizos y profesionales se agruparon para proclamar el respaldo al binomio de Alianza País Moreno Glass. Los cambios alcanzados en estos 10 años deben profundizarse y anunciaron que este 2 de abril estarán vigilantes de que se respete la voluntad del pueblo. También la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador anunció que los 253 sindicatos agrupados llegaron a un acuerdo unánime para apoyar el proyecto de Alianza País. El gremio de más de 500.000 conductores aseguró que junto a sus familias son 2 millones de ecuatorianos que votarán por Lenín Moreno. Mientras que la Confederación de Pueblos y Nacionalidades de la Costa, base de la CONAIE, se sumó a estos respaldos e hizo pública su posición. Además, criticó a los dirigentes indígenas que se unieron con los candidatos de la derecha. Las organizaciones sociales de Pichincha convocaron a toda su militancia a permanecer alerta a las elecciones del domingo 2 de abril. Además, resaltaron el plan de gobierno del binomio Moreno Glass y aseguraron su total respaldo a los candidatos de país.
rural, comunitario. Y le contamos a esta hora que el presidente de la República, Rafael Correa, visitó el sur de Quito. Ahí recorrió la construcción del Hospital del IES, que tiene un avance del 70%, y el lugar donde se levantará una nueva escuela del milenio. Aquí los detalles para ustedes. A las 10 de la mañana el mandatario llegó hasta Quitumbe para conocer el terreno donde se levantará la Escuela del Milenio Fausto Cayambe, la cual será bautizada con ese nombre por pedido de la Asamblea en homenaje al legislador fallecido el año pasado. La base de la liberación, la base de la superación de la pobreza es una educación pública de acceso masivo. Dijo que desde el 30 de marzo se construirán 8 escuelas del milenio más y que esa política debe permanecer aún después de dejar el poder. Lo más importante, la educación. Ojalá no permita que nos roben nuestros sueños. Los ciudadanos del sur de Quito manifestaron su complacencia con el anuncio de la nueva obra en su sector. A mí me parece una cosa maravillosa para nuestros hijos. Muy buena idea, te felicito al gobierno, es una buena idea para el futuro de todos los niños que están por venir. Aquí el presidente cuestionó el modelo de educación que propone el candidato de Creo, Guillermo Lasso, del cual dijo atenta contra la gratuidad de este derecho. Implementar el cheque para mejorar la calidad y libertad de los padres de familia en la elección del establecimiento educativo. Disfrazan de libertad la privatización. Después el presidente recorrió la construcción del Hospital del IES del Sur, el mismo que se edifica con una inversión de 198 millones de dólares y que contará con 400 camas. En un año, tiempo récord, esa es la revolución, compañeros, tendrán el nuevo Hospital del IES para Quito Sur. El titular del directorio del IES, Richard Espinosa, se refirió al crecimiento que ha tenido la seguridad social en estos 10 años de gobierno. Hoy día el IES tiene 17.400 millones de dólares. El presidente criticó el modelo de salud propuesto por Lasso. Según Correa, dicho plan de gobierno apunta a la privatización de la salud y la seguridad social. La idea es que vengan a zonas francas sin pagar impuestos y el 20% de las camas, lo han dicho, está grabado, está escrito, 20% de las camas les den a las familias con el bono de desarrollo humano. O sea, la salud nuevamente como limosna, como caridad. Y la clase media. Y la familia que necesita un trasplante de riñón para su hijo que cuesta $40.000, ¿qué clase media puede pagar? Con el saludo a los ciudadanos asistentes finalizó la visita del jefe de Estado en el sur de Quito. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Les invito a revisar lo más importante del acontecer internacional. Le contamos hasta ahora que miles de maestros llegan desde varias provincias de Argentina para concentrarse en la Plaza de Mayo y exigir al presidente Mauricio Macri que convoque a paritarias nacionales para un aumento de salarios. Más de 100.000 maestros ingresan a Buenos Aires proveniente de la Patagonia, de Cuyo, nordeste y noroeste de la Argentina, hacia la Casa Rosada para exigir al gobierno de Mauricio Macri la convocatoria a una paritaria nacional, es decir, la integración e instalación de una mesa de diálogo en cada provincia para que se analice y se apruebe el incremento del salario. Es lamentable lo que hace el gobierno porque debería dar el ejemplo y debería cumplir con las leyes. Este mensaje que está dando a la sociedad, que cumplir la ley y no cumplirla da exactamente lo mismo, es un mensaje horrible para un gobierno democrático. Las autoridades de la educación indicaron que las paritarias se realizarán en cada provincia y no a nivel nacional. Además ofrecen un aumento del 18%, mientras que los gremios de los docentes piden el 35% por el alto índice de la inflación. En la marcha federal participan las organizaciones de maestros de instituciones públicas y privadas. También cuenta con la participación de las centrales sindicales, con quienes se reúnen en la Plaza de Mayo para rechazar los despidos masivos y los denominados tarifazos en los servicios básicos. No hay diferencia entre privada o estatal, digamos, todos los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que dialogarán con los docentes una vez que finalice el paro nacional para analizar no solo el tema de sueldos, sino la carrera docente, el calendario escolar y el plan de maestros, ya que en las últimas pruebas registran bajas calificaciones. Fanny Lara, Ecuador TV. 6 de la mañana con 59 minutos. Más noticias nacionales e internacionales más adelante en esta jornada informativa. Lo que se viene ahora es Carlos Rabascal con pensamiento crítico. Así que les invito a seguir en nuestra sintonía. Esto es Noticias 7. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Miembros de juntas receptoras del voto.
El día de las elecciones generales 2017 y consulta popular, 283.981 ecuatorianos conformaron las juntas receptoras del voto en las 24 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior. Estos ciudadanos fueron quienes verificaron el buen estado del paquete electoral y todos los documentos electorales que lo integran, armaron las urnas biombo, instalaron las mesas, entregaron las papeletas a los electores para recibir su votación, hicieron el conteo, llenaron las actas de escrutinio, pegaron y compartieron el acta número 3 de escrutinio, la cual es de conocimiento público, es decir, se convirtieron en los guardianes de la democracia. El artículo 43 del Código de la Democracia señala que las personas quienes integraron las juntas receptoras del voto en la primera jornada de votación deberán presentarse nuevamente el domingo 2 de abril, día de la segunda vuelta electoral, para velar una vez más por la decisión popular. La instalación de las juntas debe realizarse a las 6:30 de la mañana, para lo cual agradecemos tu puntualidad, con el fin de iniciar el sufragio a las 7 de la mañana sin retrasos. Para evitar desinformación y confusiones, el CNE solicita a las y los miembros de las juntas receptoras del voto exhibir de manera clara y pública las papeletas de votación antes de entregarlas al elector, demostrando que no están previamente rayadas o marcadas. Desde el Consejo Nacional Electoral agradecemos tu participación y recalcamos nuestra confianza en todas y todos los ciudadanos que de manera cívica se presentaron en cada junta receptora del voto para ayudarnos a cumplir nuestro deber democrático con el país. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. ¿Se lo ha preguntado usted o tal vez con su familia hasta dónde podemos hacer pública nuestra vida privada? Y sabes, Arturo, y saben ustedes, amigos televidentes, cuál es el principal enemigo actualmente de las parejas: las redes sociales. Por eso al mediodía tendremos 2 expertos que nos darán valiosas recomendaciones. Por supuesto, un programa imperdible aquí al mediodía. 2 en punto por Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Chicos, es jueves, antesala del fin de semana, y usted no se puede perder Café TV. En Así se hace aprenderemos cómo se elabora la leche condensada y además mucha información sobre el dinero electrónico. Este es el mejor café de todas las mañanas, del lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. 9 horas por Ecuador TV. Esta semana en Próxima Parada. El Ushujacu, poderosa sopa andina. Y desde las faldas del volcán Imbabura, una centenaria forma de cocinar alimentos. La Pachamanga. Próxima parada gastronómico. Sábado, 18:30. ¿Cuál es su principal motivación? El salario. El paciente. Ayudar a que los discapacitados sean independientes. Solo necesito 3 rechazos para recibir el beneficio. ¿Tienes algún otro motivo? No. Uno es ella. 1, 2, 3, 4. Mantén la piel y las articulaciones en buenas condiciones. Amigos Intocables, en Noches de Cine. Este sábado, 21:30.
Bienvenidos amigos televidentes, 23 de marzo del 2017, día jueves, por cierto, terminando ya prácticamente los últimos días del mes de marzo y del primer trimestre de este año y acercándonos cada día más al 2 de abril del 2017, que serían las elecciones de la segunda vuelta, el balotaje, para determinar quién será el próximo presidente de los ecuatorianos, presidente y vicepresidente de los ecuatorianos. Para analizar casualmente sobre la evolución de la campaña, los discursos, los mensajes, las estrategias de construcción de imaginarios y percepciones, hemos invitado a dos expertas en comunicación. Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, y Palmira Chavero, también catedrática de la Flaxo, expertas ambas en comunicación, a quien les doy la bienvenida. Mi querida Isabel, mi querida Palmira, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, iniciemos entonces y vamos directamente al tema. ¿Cómo se ha manejado esta campaña desde el punto de vista de la comunicación política, las estrategias? ¿Ha estado orientado más a posicionar realmente las propuestas o a la construcción de imaginarios y percepciones? Isabel Ramos. Sí, lo primero que podemos decir es que no se ha discutido sobre propuestas, se ha discutido sobre imagen negativa del otro candidato. ¿Qué quiere decir esto? El candidato no ha posicionado sus virtudes, sino los defectos del contrincante, digamos. Esta es una apreciación así muy amplia, y a partir de eso, y en la campaña del binomio de oposición, está muy presente la idea de restar legitimidad al proceso electoral, es decir, el hablar de la posibilidad para ellos inminente de fraude. Eso está muy presente en el discurso de los candidatos, sobre todo del candidato vicepresidencial. Esta es una cuestión que ya tuvo su eco en la primera vuelta, el día de las elecciones, al momento de comunicarse los resultados, y realmente esto, digamos, le da una característica muy particular a esta campaña, ¿sí? Es una campaña predominantemente negativa, en la cual los ciudadanos no hemos tenido la posibilidad de analizar justo el plan de gobierno, que está en la página del Consejo Nacional Electoral, firmado por los candidatos y por las organizaciones políticas, pero no se han discutido las propuestas, se han discutido unos eslogans, ¿sí?, que se repiten y se reiteran, pero que no se explica a los ciudadanos. Es decir, no hay información, hay unas consignas predominantemente negativas encaminadas a minar la imagen del contrincante. La misma pregunta primero. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación siempre. Por profundizar un poco más, estoy de acuerdo en líneas generales con lo que propone Isabel. Yo creo que en esta primera parte de la segunda campaña, a pesar de haber visto una intensidad más baja de lo que vimos en la primera vuelta, seguramente esta tendencia cambia ahora en los días que nos restan hasta el 2 de abril, pero a pesar de esa menor intensidad, sí seguimos viendo una campaña predominantemente negativa, y hay un par de cuestiones aquí que seguramente después hablaremos del concepto de campaña sucia, ¿no?, que se habla mucho, pero que poco se analiza, digamos, en términos más rigurosos. Hay dos elementos fundamentales, no solo el elemento negativo y el elemento falta, esos ejes argumentales, esas propuestas, ese análisis programático, y eso es sustituido un poco por los atributos, por las cuestiones de más adjetivos, ¿no?, de las habilidades y de las capacidades, pero personales, no como líder político. Y hay un elemento que no se puede dejar de analizar y que yo creo que no podemos perder de vista, articulando un poco con el tema de las campañas negativas y la campaña sucia, que es la referencia al pasado. Es decir, estamos viendo una campaña fundamentalmente del pasado, no de futuro. Y eso tiene que ver precisamente con no analizar las propuestas de programa y con no mirar al futuro, ¿no? Parece que estamos más bien, por un lado, rindiendo cuentas de qué ha sido el gobierno, y por otro lado, rindiendo cuentas de cuál ha sido el pasado del candidato fundamentalmente opositor, ¿no? Con lo que me acabas de decir, y si tuviera que titularizar lo que me acabas de decir, esta campaña está viviendo una grave y delicada tortícolis mirando hacia atrás. Entonces, en ese sentido, pero ¿a qué responde esto? Responde a una falta de cultura política también de la ciudadanía en términos de exigencias hacia los candidatos, o responde que ya los candidatos en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, y no solo hablo por el Ecuador, sino por la política en general, terminan siendo productos de marketing, porque a alguien se le ocurre que las convicciones de los ciudadanos y de los electores es muy débil, que la ideología está ausente y que los ciudadanos electores votan más por simpatías que por
propuestas con contenido. Tenemos que mirar el ambiente de polarización política que se ha producido y se ha ido construyendo en estos 10 años. ¿Sí? Parte de las características de los gobiernos progresistas latinoamericanos es el carácter de confrontación con las élites de siempre, con la clase política y sobre todo con el espacio del poder mediático. Entonces, a partir de eso se ha generado un ambiente polarizado políticamente en el cual hemos visto propuestas que se han discutido legislativamente. La ley de comunicación es un ejemplo emblemático de una propuesta de norma legislativa que no se discutió en base a sus contenidos ni al aporte a la ciudadanía, sino en base a la simpatía o antipatía con el gobierno nacional. Pero independiente, apalancándome lo que tú dices, Isabel, en ese punto específico, el tema es que ni siquiera se profundiza el porqué o las razones. Es decir, del lado del candidato Lasso se dice voy a eliminar la ley de comunicación. Del lado del candidato Moreno dice las voy a reformar. Pero ni el uno dice la voy a eliminar pero voy a proponer algo, o voy a profundizar en algo, o la voy a corregir al 100%, o simplemente no me interesa tener ley de comunicación. Y el candidato Moreno dice la voy a reformar, pero tampoco se profundiza en qué la voy a reformar. Justamente, o sea, el ambiente de polarización política se une a esta tendencia ya global de lo que se ha llamado la profesionalización o la americanización de las campañas. Es decir, las campañas electorales que posicionan candidatos como si fueran, no sé, detergente, como si fueran un producto comercial, que justamente hay que llenarlo de contenido y de atributos. Me acuerdo del consejo del gran gurú de las campañas políticas, latinoamericano que asesora a las derechas, que es Jaime Durán Barba, diciendo y aconsejando a los candidatos que no expliquen sus propuestas, que simplemente que hablen, que las adjetiven, pero que no las expliquen ni las posicionen. ¿Por qué razón? Y esto tiene una intencionalidad. En el momento que uno explica, tiene justamente que referirse a cosas de las que no se quiere hablar. Hay una ilusión justamente de los contenidos, porque los contenidos pueden ser impopulares, porque la modalidad a partir de la cual se plantea cumplir con las promesas de campaña no va a ser la que esperan los ciudadanos. Pero, entonces no se le dice. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, que son temas delicados, por ejemplo, la disminución del gasto público. La disminución del gasto público, claro, es decir, cuando hay que profundizar sobre eso, pasa es básicamente que tenemos que dinamizar la economía. Pero la disminución del gasto público tiene una serie de connotaciones y una serie de efectos en la economía que comenzaría pudiendo traer como consecuencia un tema social y otro tema de economía en términos de crecimiento que también traería como consecuencia un tema social, pero no se profundiza con eso, terminan siendo enunciados, pero se va construyendo. Es decir, el problema es que se ha gastado mucho, se ha gastado de forma ineficiente y nos quedamos ahí. Entonces, ahí comienza también algo que dice Isabel Ramos, que es tremendamente importante. Se trabaja sobre imagen negativa, es decir, construye imaginarios para crear un ambiente negativo, incluso no solo sobre las personas, sino también sobre la gestión, sino también sobre la propuesta, y con eso trato de restar legitimidad. Esos dos elementos son partes fundamentales de una campaña sucia, o la campaña sucia la tenemos que entender de otra manera. Son partes fundamentales de la campaña sucia y esto tiene que ver un poco no con la coyuntura específica que está atravesando Ecuador ahora mismo o con la situación en la que está América Latina, sino por suerte, por desgracia, con la tendencia electoral y de las tendencias un poco político-electorales a nivel general, ¿no? Y aquí tenemos varios elementos para incorporarse un poco por traer sobre terreno y por tratar de analizar un poco el de dónde votan, ¿no? Comentabas tú antes el tema de la memoria. O sea, por un lado tenemos cierto que el elemento de la memoria frágil y digamos que hay que hacer ese trabajo pedagógico. Tenemos después el elemento de desideologización de la ciudadanía, que eso cada vez está más presente y eso es una tendencia que no se da, no es característica solo de Ecuador, sino que es una tendencia más general que se da en otros países y no es una cuestión, por ejemplo, solo de los jóvenes, sino que cruza también a otras clases. ¿Pero a qué crees que se da eso? Porque si eso se está dando es como consecuencia de algo. Claro, aquí volvemos otra vez, siempre tenemos un montón de elementos, ¿no? Volvemos a la distancia que hay entre el ciudadano y la clase política ahora mismo, en general y en Ecuador igual en particular, es muy amplia. Los niveles de desconfianza sociales e institucionales que tiene Ecuador son de los más altos de América Latina. En la medida en que trabajamos en ese escenario y los medios, en lugar de canalizar el debate y ayudar, se dedican a polarizar y se dedican a incrementar esa negativización,
y se aumenta esa desideologización y por tanto se fomenta, se genera el terreno para que volvamos otra vez a una campaña negativa y todos los elementos, digamos, que se incrementan y se exacerban, ¿no? Y después hay otros elementos que a mí no me gustaría dejar de mirar un poco, que es el tema de la imposición casi de los formatos mediáticos, de los formatos televisivos, especialmente en la campaña. Esto explica en parte esta tendencia a los eslóganes, a los resúmenes, a comparar líderes o partidos como marca. Y ya por cerrar, porque veo que me vas a cortar, no hay que olvidar otro elemento, que es que todavía sigue habiendo un alto índice de indecisos o de personas que van a votar nulo o blanco. ¿Eso qué significa para los partidos, para los dos candidatos, para los dos presidenciables? Que tienen que movilizar, y la estrategia más inmediata para movilizar, lamentablemente, es la polarización. ¿Eso qué hace? Convierte a los presidenciables o a los partidos en una suerte de trincheras. Para que tú vayas a la trinchera tienes que llevar a la persona al extremo, es decir, tienes que trabajar, digamos, de manera un poco eficiente por tratar de racionalizar, no estoy defendiendo las posturas, pero tienes que llevarla a un escenario negativo en el que ya casi rozas el miedo o empiezas a utilizar el miedo para que la persona, digamos, vuelva a su trinchera y su trinchera se convierte en el líder, ¿no? Sí, ojo que no te corté, te dejé hablar, por si acaso. Pero te veo la cara. Pero bien, Isabel, sigamos con este tema del concepto de la campaña sucia o el concepto de la campaña negativa. Pero esas narrativas negativas que forman parte de una estrategia de campaña sucia ya no solo se manejan a nivel de campañas, sino que en las redes sociales ya sale natural también, porque se va creando espacios polarizados y los unos hacen lo mismo, los otros terminan haciendo lo mismo. ¿Isabel? La campaña sucia está, primero, principal, reñido con la ética. Entonces, los ciudadanos, en un escenario de campaña polarizada, incluso negativa, podrían recibir información sobre ciertas actitudes, ciertos comportamientos de los candidatos que comprometen su rol como primer magistrado. O sea, el hecho de no cumplir con las leyes impositivas del país, por ejemplo, es un dato relevante. No es parte de una campaña sucia. Campaña sucia es hablar de la vida privada, pese a que los funcionarios y las personas expuestas políticamente tienen una protección más débil de su privacidad, hacer alusión a ciertas cuestiones de la vida personal, eso forma parte y configura campañas sucias, adjetivar en términos negativos sin fundamento, ¿sí? Hacer la falsedad, la mentira, todas estas cosas forman parte de campañas sucias. No es lo mismo exponer información que puede no gustarles a los candidatos, que sea pública, por eso, pero que compromete su función como funcionario. Pero ahí deberíamos diferenciar algo, hay que Isabel, diferenciar, ¿no? Una cosa es exponer información que es pública. Así es, que y debería. Otra cosa es crear información que no tiene sustento y por tanto no es pública. Es decir, yo puedo decir, fulano de tal es un corrupto, pero si no tengo los antecedentes ni los sustentos jurídicos que me lleven a sospechar que hay inicios de algo del tema, nos convertimos en juzgadores. O de adrede estamos construyendo una percepción y eso ya no es información pública. Eso es exposición pública, que por llamarlo de alguna manera. Y eso configura campaña sucia, por ejemplo. O sea, decir algo que no se puede comprobar, decir algo que no está documentado, es decir, lo que configura esta cuestión de real malicia que dice la doctrina jurídica en comunicación estadounidense, ¿no es cierto? Dice temeraria desprecio por la verdad o la falsedad de lo dicho. Es decir, no importa lo que digo con tal de dañar y perjudicar. Otra cosa es hacer hincapié en cuestiones que pueden ser atributos negativos de los candidatos y que los ciudadanos debemos conocer precisamente porque son personas a las que vamos a elegir o no para gobernar un país. Definitivamente, suscribo completamente. Ahora, pero las acciones generan reacciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es que si hay una acción muy potente en el ámbito de que estamos hablando, la contraparte también va a reaccionar. Y el problema es que ahí nos enfrentamos en un ring de lucha que la racionalidad, la objetividad se va perdiendo. Y ahí hay otro agravante, es los medios. Tú hablaste de la mediatización. ¿Qué rol estamos jugando los medios en esta campaña? ¿Estamos aportando o esto debería ser como el fútbol en el sentido de los medios de comunicación?
entrar a la cancha como número 10 cuando el partido faltan 20 minutos, pisar la pelota tranquilo todo el mundo y vamos a dosificar el tema. Bueno, el problema de las campañas negativas es que precisamente generan una espiral de la cual no puede salir, es decir, y por eso también una de las claves en campaña electoral y en política es llevar la iniciativa, ¿no? ¿Quién está llevando la iniciativa? Cuando a ti te golpean, tú al principio no respondes en la campaña negativa, pero el problema es cuando ya se genera tanta intensidad, tienes que responder. Entonces, se meten los dos, en este caso, dos candidatos en esa espiral de negativización y de suciedad, de la cual es muy difícil salir y de que el único elemento que sale de esa espiral precisamente es el debate y la argumentación, ¿no? Y se da las paradojas, si queremos llamarlo así, que los medios de comunicación, que son un poco los que están llamados en general, medios, obviamente estoy hablando como concepto general, ¿no? Son los que están llamados a canalizar ese debate, ese argumento, a poner esa racionalidad. Nos encontramos que en realidad están casi incorporando un elemento más de negatividad y de polarización. Y esto tiene mucho que ver con las propias características del sistema mediático ecuatoriano, ¿no? Y también un poco de por parte de lo privado tradicionalmente han estado muy posicionados y el problema que tenemos con los públicos es que no hay mucha tradición tampoco, ¿no? Casi que se está aprendiendo... Es un proceso en construcción todavía. Claro, se está aprendiendo, entonces lo que vemos es que en general los medios están participando de esa polarización y están incrementando, ¿no? Pero es que aquí hay un tema interesante en relación a esto. A ver, los medios públicos somos un proceso en construcción y evidentemente ni de broma hemos alcanzado la madurez, pues, es decir, todavía estamos en ese proceso. Pero por otro lado, la propia ley de comunicación también está en ese proceso de maduración y sin perjuicio que puede ser reformada, perfectible, etcétera, etcétera. Pero ya en este ambiente de deslegitimación, también se bloquea la propia ley en términos de su aplicabilidad. Porque la ley de comunicación debió haber entrado, independientemente que estamos al amparo del Código de la Democracia, a regular en ese sentido el rol de los medios dentro de un proceso democrático electoral que es fundamental para la construcción de un Estado de Derecho. Esto es importante decirle al ciudadano, lo que tú acabas de señalar, porque los medios privados, ¿sí?, en esta tradición, en esta característica, decía Palmira, del sistema mediático ecuatoriano, se han posicionado como jueces y como fiscales. ¿Sí? Históricamente frente al Estado y a sus funcionarios, y en este momento esto se ha exacerbado de una manera muy notoria, digamos. Esto hace que en este ámbito de polarización se conviertan también en hinchas, porque es así, de los candidatos o de las posiciones opositoras a este gobierno que supuestamente es juzgado mediáticamente. ¿Sí? Entonces, tenemos unas entrevistas, tenemos unas coberturas respecto de los candidatos de oposición, lo estamos mirando, que son tremendamente complacientes. Por ejemplo, en ningún medio de comunicación privado que yo haya revisado ha ido al hueso en el sentido de las propuestas. Ningún medio de comunicación privado le ha obligado al candidato de oposición a la primera y a la segunda magistratura a desnudar su agenda, por ejemplo. Esto es importantísimo hacerlo porque es parte de la información que requerimos los ciudadanos. Por desgracia, los medios públicos se ven impedidos de participar en esto porque los candidatos de oposición no vienen acá, digamos, no aceptan las invitaciones. Entonces no pueden ser interpelados desde un espacio que tiene una denominación muy importante, público. Público es decir, accesible, visible de todos, y vinculado justamente a la defensa de la democracia y del bien común. Es que a la hora del té, cuando hay un gran universo de frecuencias para medios, termina entonces siendo un pretexto para no asistir. A menor universo, los candidatos van a necesitar exposición, por tanto se van a ver obligados o se pudiesen ver obligados a asistir, pero con ese universo de medios que parecemos supermercados con medios de comunicación en percha, entonces dicen, bueno, a ver, si tengo 3 que están alineados conmigo, prefiero ir a esos 3, ¿para qué voy a ir al uno que de pronto no lo siento alineado con mis convicciones y de pronto su estilo me puede poner problemas en la campaña? Entonces, ¿qué tan conveniente es ese gran espectro de medios? Me refiero a los nacionales fundamentalmente, no estoy hablando de los comunitarios ni de los locales. O sea, en realidad el espectro de las posibilidades de medios, el espectro de medios es bueno que sea amplio. Lo que hay que mirar es la diversidad al interior de cada uno de los medios. Pero amplio, es que la amplitud puede tener una connotación y una dimensión en su concepción. O sea, amplitud tiene que ver con cantidad o tiene que ver
con pluralismo. Claro, por eso precisamente es lo que trato de acotar. Es bueno que haya cuantos más medios mejor, eso supone que hay más posibilidad, en teoría, ¿no? Digamos, la teoría lo que nos dice es que se supone que hay más posibilidad de acceder a un tipo de información distinta, a picotear. El ciudadano, digamos, tiene la posibilidad de picotear por cada uno de los medios, pero lo que hay que mirar en realidad es cuál es la relación entre esos medios, ¿no? Si realmente son medios que uno no depende del otro y que ofrecen, en efecto, información variada, plural, de rigor, seria, etcétera, etcétera, o si realmente son medios que realmente están funcionando como grupos mediáticos, como grandes grupos mediáticos, ¿no? Y aquí hay un elemento, un poco una visión medio retrospectiva, si quieres, con respecto a la ley de comunicación que comentabas antes. Claro, ¿cuál es el problema de que ahora en campaña electoral la ley de comunicación, digamos, que se respete menos, por ser un poco benevolente, y se digan cosas de cualquier manera? Es que llevamos 4 años en un clima, desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación en junio del 2013, bueno, incluso desde antes, ¿no? Desde que se debatió, desde el proyecto, pero desde, digamos que ya es una realidad hasta ahora, realmente ha sido uno de los elementos en cuestión en toda esta las legislaturas, ¿no? Entonces, es muy difícil que ahora de repente la Ley Orgánica de Comunicación, sobre la cual se ha echado todo tipo de comentarios y de ataques, etcétera, de repente tenga legitimidad y tenga esa capacidad, digamos, de erigirse en la norma que es, ¿no? Porque se viene generando un clima en estos 4 años, e incluso desde antes del debate, en el que es muy difícil que tenga ahora legitimidad de repente. O sea, es una necesidad la ley de comunicación. Yo la veo así, la ley de comunicación para mí es una necesidad en la vida democrática de todo país, pero lamentablemente se ha convertido en una necesidad incómoda. Pero bueno, pero todo... ¿Querías decir algo? No, iba a decir... Me ibas a interrumpir. Te la estoy devolviendo. Solo respire. No, iba a decir que es cierto que la Ley Orgánica de Comunicación propone muchas cosas muy positivas y por primera vez se le da la posibilidad, o sea, primero reconoce derechos a los ciudadanos, reconoce derechos a los periodistas, a los comunicadores. Oportunidades a otros sectores. Y da, exacto, genera oportunidades a otros sectores. Exacto, esa es la clave, nacional, ¿no? Independiente, todo eso es importante. Da la clave para que otras personas puedan acceder. Claro. Lo que pasa es que esto no significa que la ley esté escrita en piedra. El problema de la ley de comunicación que solo se ha concentrado es en el tema de la opinión, pero no se ha concentrado en todo lo que genera también la ley. Ahora, pero este tema de campañas sucias, negativas, sin prejuicio que aportes también al tema de la ley de comunicación, que ya también lo tratamos contigo, Isabel, es... A tal punto ha llegado esto, que ahora hay especialistas en campañas negativas y sucias. Uno de esos es JJ Mendoza. Es decir, y cobran bastante, entre paréntesis, facturan bastante. Es decir, se ha realizado un nicho de mercado dentro de la consultoría política, que es la campaña negativa y sucia. Al principio había cierta posición de vergüenza en las campañas políticas de acceder a esas herramientas, pero hoy se ha perdido. Hoy se ha perdido. Termina siendo un irrespeto a la inteligencia del elector también. Por desgracia, cada vez menos en términos de campaña política se apela justamente a la inteligencia del elector, por esto que señalaba Palmira hace un ratito, ¿no es cierto? Se lo quiere llevar al ciudadano en un momento de fuerte polarización, cuando los sectores concentrados y los que siempre fueron titulares de la representación política están planeando en América Latina su vuelta, digamos, su vuelta a la palestra, ya no se guardan ni siquiera las formas, ¿no es cierto? Ni los medios guardan las formas. Hemos visto cómo en días pasados un ex presidente de gobierno español ha desmentido lo publicado por un prestigioso diario argentino y no pasó nada, no importó, o sea, no sabemos cómo es. No tiene la misma repercusión. No tiene la misma repercusión, es decir, que los medios hasta digan mentiras, no pasa mucho, y en las campañas políticas lo que menos se discute es lo que apela a una elaboración, a un debate. Esto se complementa con la cuestión de redes sociales. Las redes son enemigas de la historización, enemigas de la contextualización, que hace falta para tomar una decisión tan trascendente como la de elegir el gobernante democráticamente de los próximos 4 años. Y los medios tradicionales a veces son enemigos de la memoria histórica. No, esto es importantísimo, o sea, la mediatización de la política implica una devaluación del debate público, por desgracia, y del debate político. Entonces, sí estamos con el tema de yo soy bueno, el otro es Satanás en persona, esto es complicadísimo. Pero lo más complicado es la deslegitimación que se ha dado al proceso electoral, es decir, y a la voluntad. Con el pretexto del fraude, lo que se está haciendo es generando todas las condiciones de un caos social para justamente irrespetar la voluntad del ciudadano
en el caso de que no me favorezca. Más campaña sucia que esto yo no alcanzo a imaginar, y llamo a la ciudadanía a estar alerta con esto y también a las autoridades públicas para garantizar la seguridad el día de las elecciones y de la comunicación de resultados, precisamente para que la voluntad del pueblo, sea cual sea absolutamente respetada y no sea objeto de tumultos que pueden llevarnos a una situación de caos que no queremos. A eso voy también, es decir, todo esto que acaba de escribir y exponer y compartir Isabel Ramos va a tener un efecto en la sociedad. Entonces, porque muchos dicen que ya termine esto. Yo soy uno de aquellos, yo ya quiero que termine esta vaina. Perdónenme la expresión, esta vaina, porque esto no puede ser una campaña, esto no es una campaña. La campaña es otra cosa, un proceso electoral es otra cosa, lo que estamos viviendo para mí eso no es. Pero bueno, pero esto no va a terminar el 2 de abril. Está claramente que hay una agenda diseñada y que esto va a tener un efecto en la vida de la sociedad. Entonces, ese efecto, ¿a dónde nos pudiese llevar, Palmira? Claro, eso, digamos, tenemos mucha evidencia empírica de cómo se producen este tipo de procesos en los estudios de comunicación, y es lo que llamamos efecto priming, ¿no? Cuando los medios y los candidatos van preparando el terreno, digamos, para que cuando sucede algo, para cuando irrumpe un discurso o irrumpe una propuesta, se acepte, o sea, esté bien vista, digamos, tenga una buena receptividad por parte de la opinión pública, ¿no? Es decir, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el tema de la generación del clima de fraude, que ya lo vimos también en la primera vuelta. De hecho, desde se antes empezó de la a primera decir, vuelta. claro, pero digo, incluso desde antes de saber ni los resultados, y cuando apenas se estaban cerrando las urnas, ya se estaba un poco generalizando esa idea de fraude. Sí, se sigue instaurando ahora, se sigue trabajando ese terreno, y se está trabajando también la idea de la herencia recibida, ¿no? Porque en el caso de que llegue el candidato de la oposición, ¿qué significa esto? Que va a hacer una fiscalización total y absoluta, muy pormenorizada, propia, obviamente, de lo que de la gestión económica previa, y esto significa que se está, digamos, que la opinión pública está recibiendo muchos mensajes de fraude, se empieza a naturalizar la posibilidad de que haya fraude. ¿Eso qué significa? Que si el día 2 de abril o 3 de abril se instaura el mensaje públicamente de hay fraude, la opinión pública, digamos, lo recibe más o menos bien, porque lleva mucho tiempo recibiendo esos insumos, sean verdaderos o sean falsos, pero ya mucho tiempo recibiendo esos insumos de hay fraude. Que se comienza a convertir en una verdad, en un falso positivo. Exacto. Una profecía autocumplida. Y digamos que se recibe de manera positiva por parte de la opinión pública, porque se ha naturalizado la posibilidad del fraude. Que en una sociedad haya una polarización ideológica de ideas, eso yo no lo veo nada extraño. El problema es que no hay una polarización de ideas, es decir, hay una polarización por el poder. Eso por un lado. Y por otro lado, eso está generando una reacción en la sociedad. ¿Cómo controlar eso? ¿Y qué tiene que hacer la sociedad? ¿Cómo poder recuperar la racionalidad en la sociedad? ¿O se está explotando el espíritu novelesco, telenovelesco que tenemos las sociedades latinoamericanas? Bueno, puede ser que se esté explotando el espíritu telenovelesco. Hemos tenido una nueva Lupita Ferrer hace poquito acá en el país, protagonizando un melodrama que por suerte no prosperó, ¿no es cierto? Pero me parece que esto ya teníamos este clima que ha sido exacerbado por los medios y por las redes sociales, en el sentido de hablar de todo menos de las propuestas y de los programas. Aquí hay dos proyectos de sociedad, dos proyectos de país en conflicto, dos roles contrapuestos del Estado, y de eso no estamos hablando. Estamos hablando de qué bueno y qué bondadoso que se ve un candidato. Estamos hablando de un candidato que a mi juicio es malo por sus antecedentes, y lo estamos hasta vinculando a un insecto ponzoñoso. Entonces digo, estas cosas no favorecen el debate político y no lo jerarquizan, y hasta en el seno de las familias estamos discutiendo en unos términos que no favorecen la democratización. Es decir, no tenemos más información, no tenemos información de calidad, y no estamos tomando, me parece a mí, una decisión informada de voto, y esto es bastante preocupante. A ver, acabas de decir algo que para mí es fundamental en esta campaña. Es decir, realmente aquí hay dos modelos que son contrapuestos y que son importantes discutir, porque adicionalmente ambos tienen antecedentes. Es decir, en un modelo que representa a Guillermo Lasso tiene un antecedente más largo, a lo mejor en la democracia ecuatoriana, por más permanencia, y un modelo que representa a Alianza País, que tiene apenas 10 años, ¿verdad? Pero ambos ya han generado datos para analizar.
en todos los rubros, en los aspectos sociales, en los aspectos de economía, de crecimiento, de desarrollo, de distribución, redistribución, en los conceptos y en los modelos de la política tributaria, en los modelos y en los conceptos de la política social en términos de educación, salud pública, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no vamos a los antecedentes. Entonces, lo que tratamos es de crear ese imaginario negativo para descalificar y nos amparamos a lo mejor en esos imaginarios y en los estilos de quienes han representado esos modelos. Palmira e Isabel, y termino. Claro, fundamentalmente eso, acabas de resumir, digamos, muchos de los elementos que estamos viendo, ¿no? En efecto, primero lo que vemos, que no se está debatiendo sobre los argumentos, sino sobre los atributos, ¿no? Es decir, no se está planteando no se está debatiendo sobre cuáles son las medidas concretas y cómo se van a implementar, ¿no? Es decir, voy a eliminar 14 impuestos. ¿Qué impuestos y qué repercusión tiene eso sobre la sociedad? O cuando Lenin Moreno dice, voy a modificar la ley de comunicación, ¿vale? ¿Cómo? O sea, hay que profundizar en cada uno de esos elementos. ¿Qué pasa? No se está debatiendo sobre eso, se está debatiendo sobre los atributos, es decir, sobre las habilidades personales, no las habilidades ya como líderes políticos, sino las habilidades personales y las capacidades de cada uno de los candidatos en este caso, porque estamos fundamentalmente, también una de las cosas que vemos es que la campaña es con los presidenciables, no con los vicepresidenciables fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que se genera aquí una espiral que, digamos, quien está llamado a cortar esa espiral serían los medios o los ciudadanos. Los medios vemos que por las propias características del sistema mediático y por la coyuntura no están cortando la espiral. Y la ciudadanía, vemos que esta espiral lo que está haciendo es expulsar a la ciudadanía. Cada vez está más desafecta. Claro, se expulsa a la ciudadanía del debate público y se la priva de un debate necesario y es mucho más necesario en la situación en la que estamos. Es decir, de aquí a los próximos años hay problemas económicos. El precio del barril del petróleo no está precisamente en su mejor momento y hay problemas económicos que hay que gestionar. Entonces, ¿cuáles son las propuestas concretas y cómo se van a implementar esas propuestas de cada uno de los dos candidatos, a presidente y vicepresidente, fundamentalmente en los temas que preocupan a la ciudadanía? Que esta es otra de las cuestiones importantes. En la campaña, ni en la primera ni en la segunda vuelta, se está hablando de los temas que preocupan a la ciudadanía. Se está hablando mucho de corrupción. La corrupción no es un tema que le preocupa al ciudadano. La corrupción es un tema que se ha implementado, se incorporó en la primera vuelta, que obviamente los medios hicieron, fundamentalmente los medios privados, hicieron el juego de la corrupción. Pero la corrupción no es, si tú miras los datos históricos, ni siquiera un 2% de la población ecuatoriana le preocupa la corrupción. Sin embargo, por ejemplo, uno de los principales problemas para la ciudadanía ecuatoriana, además de los económicos, por supuesto, es el tema de la seguridad nacional. Hay candidatos que tienen en su programa el tema de la seguridad nacional. Uno de los candidatos está proponiendo permitir la introducción de la empresa privada en la seguridad nacional. ¿Por qué no se está debatiendo eso cuando es uno de los temas que preocupa a la ciudadanía ecuatoriana, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer y que tenemos que apelar a la racionalidad y a la responsabilidad para responder. Gracias, Palmira. Isabel, pero adicionalmente a todo lo que estamos hablando, y con esto ya concluyo contigo, hay una línea matricial en lo que es estrategia de campaña en Latinoamérica. Isabel. Hay una línea clarísima, el antecedente más cercano, estamos hartando un poco a la ciudadanía hablándole de Argentina, pero fue una campaña emblemática en el sentido de posicionar un mal candidato y de hacerle, digamos, de dotarle de ciertos atributos, de eludir el debate sobre justamente su programa de gobierno y el reducir la campaña a la revolución de la alegría, a los globos de colores. Esto todavía no nos pasó, pero bueno, no lo descartemos tampoco. Pero la cuestión es que hay un antecedente. Un candidato de un perfil similar al que se nos presenta ahora dijo unas cosas en campaña e hizo otras cosas gobernando. Entonces, me parece que estos antecedentes y estos contextos son necesarios, basados justamente en la historia de nuestro país. Entonces, los ciudadanos debemos hacernos cargo, dice Palmira, de los temas relevantes, precisamente para poder indagar en los documentos, ya que los medios de comunicación y las redes no nos lo dan, digamos, pero y también volver a revisar la historia de nuestro país y la historia de nuestras familias y exigir que el proceso electoral, el día de las elecciones, tengamos la suficiente seguridad como para expresar nuestra voluntad y que ésta sea respetada. Las autoridades y los observadores internacionales tienen que hacerse cargo de ese rol para poder garantizar justamente que así sea. Isabel Palmira, muchas gracias por estar con nosotros y compartir todo este análisis a partir del bagaje de conocimiento que ustedes tienen
sobre comunicación política y construcción de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos televidentes, yo creo que no tengo nada más que decir porque ya mis invitadas lo han dicho, pero por cierto, solamente digo algo, el ritmo de las naciones está a cargo de ustedes, los ciudadanos, porque si lo dejamos todo en el poder de los medios, en el poder de las campañas políticas, de los políticos, no quiero hablar de los partidos porque aquí no existen partidos, aquí existen organizaciones de carácter electoral, por no llamarlos empresas electorales, entonces no vamos a tener un norte. Ustedes son los llamados a tomar los correctivos, siempre serán los correctores de una democracia que en vez de fortalecerla, a lo mejor la queremos deteriorar. Hay que comenzar a respetar de una vez por todas la institucionalidad en el país. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y yo a propósito los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico, que mañana es viernes, sí, con un invitado especial, Frei Beto. Un fuerte abrazo. Este sábado, Lenin Moreno y sus propuestas. Lenin, usted ha mencionado que mantendrá la gratuidad para acceder a las escuelas, colegios, uniformes, libros y demás cosas. Pero ¿qué puntos hay que mejorar comparado a lo que existe actualmente? Mucho. Es decir, se podría construir muchas más escuelas del milenio. Pero ese no es el propósito fundamental. Lo mejor que se puede hacer es llevar las escuelas de calidad, las vamos a llevar cerca de la comunidad. Eso falta. Llevarla cerca de la comunidad, con mallas curriculares que correspondan a las necesidades de la comunidad, por ejemplo, la agricultura, el ecoturismo, el cuidado de reservas naturales, ¿verdad? Y para que los niños puedan acceder fácil a la escuela, llegar fácil a la escuela y no llegar cansados a estudiar, cerca de las comunidades. Ecuador elige. Este sábado 21:30. Mejor que nunca. El hospital más grande en la historia del país ya es una realidad. Más de 96,000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 6 torres de 8 pisos, conforman el mega hospital del IES Los Ceibos. 600 camas, 128 consultorios, 19 quirófanos de más de 1,570 nuevos profesionales de la salud, de los cuales 310 serán especialistas. Todo al servicio de más de 1,5 millones de afiliados, jubilados y ciudadanía. Esta mega obra forma parte de las nuevas 52 unidades médicas que el IES construye en solo 2 años en todo el país. Nunca antes en la historia el IES había hecho tanto en tan corto tiempo. IES, mejor que nunca. Autorización 2160, CNE, Elecciones Generales 2017. Jueves 23 de marzo tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Me acompaña esta mañana nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal en la ciudad de Guayaquil. Y es un gusto acompañarte, Vane. Vamos de inmediato a empezar. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó el sur de Quito. Ahí recorrió la construcción del hospital del IES, que tiene un avance del 70%, y el lugar donde se levantará una nueva escuela del milenio. A las 10 de la mañana el mandatario llegó hasta Quitumbe para conocer el terreno donde se levantará la Escuela del Milenio Fausto Cayambe, la cual será bautizada con ese nombre por pedido de la Asamblea en homenaje al legislador fallecido el año pasado. La base es la liberación, la base de la superación de la pobreza. Es una educación pública de acceso masivo. Dijo que desde el 30 de marzo se construirán 8 escuelas del milenio más y que esa política debe permanecer aún después de dejar el poder. Lo más importante, la educación. Ojalá no permita que nos roben nuestros sueños. Los ciudadanos del sur de Quito manifestaron su complacencia con el anuncio de la nueva obra en su sector. A mí me parece una cosa maravillosa para nuestros hijos. Muy buena idea, te felicito al gobierno, es una buena idea para el futuro de todos los niños que están por venir. Aquí el presidente cuestionó el modelo de educación que propone el candidato de Creo, Guillermo Lasso, del cual dijo atenta contra la gratuidad de este derecho. Implementar el cheque para mejorar la calidad y libertad de los padres de familia en la elección del establecimiento educativo. Disfrazan de libertad
la privatización. Después, el presidente recorrió la construcción del Hospital del IES del Sur, el mismo que se edifica con una inversión de $198 millones y que contará con 400 camas. En un año, tiempo récord, esa es la revolución, compañeros, tendrán el nuevo Hospital del IES para Quito Sur. El titular del directorio del IES, Richard Espinosa, se refirió al crecimiento que ha tenido la seguridad social en estos 10 años de gobierno. Hoy día el IES tiene 17.400 millones de dólares. El presidente criticó el modelo de salud propuesto por Lasso. Según Correa, dicho plan de gobierno apunta a la privatización de la salud y la seguridad social. La idea es que vengan a zonas francas sin pagar impuestos y el 20% de las camas, lo han dicho, está grabado, está escrito, 20% de las camas les den a las familias con el bono de desarrollo humano. O sea, la salud nuevamente como limosna, como caridad. Y la clase media. Y la familia que necesita un trasplante de riñón para su hijo que cuesta $40.000, ¿qué clase media puede pagar? Con el saludo a los ciudadanos asistentes finalizó la visita del jefe de Estado en el sur de Quito. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Lenín Moreno se reunió con jóvenes becarios del Ecuador con quienes conversó sobre cómo fortalecer el sistema de becas en el país y su posterior reinserción en la vida productiva nacional. Se trata de una nueva generación de profesionales que han tenido acceso a las mejores universidades del mundo obteniendo títulos de cuarto nivel, gracias a los cerca de $611 millones que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido en una política histórica de becas. Esta política pública es aquella política pública que en realidad nos permite seguir caminando y romper el círculo de la pobreza. Profesionales de calidad que se convierten en los nuevos generadores de conocimiento se reunieron con Lenín Moreno, quien en su plan de gobierno ofrece fortalecer este trabajo para que cada vez más jóvenes gocen de esta oportunidad. Un banco de ideas, un capital semilla, además nos preocuparemos de la inserción en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector turístico. Los participantes criticaron la propuesta de Guillermo Lasso de pretender eliminar la Cenecit. Es importante reconocer esto. El tema del cheque educativo, el tema de los créditos, son bastante coherentes con un proyecto privatizador. Y ante esto defienden un proceso que revolucionó la educación superior. Son innegables estos avances. Nosotros mismos como becarios somos muestra de ellos. Pues un programa de becas tan agresivo como este solo pudo ser posible gracias a un líder con una gran visión. La gratuidad llega hoy a todos los niveles educativos. El 100% de nuestras niñas y niños va a la escuela. Maestros y maestras gozan de salario digno. Con esta fotografía sellaron su compromiso y les ofreció crear la Secretaría de la Juventud, necesaria para sumar las ideas innovadoras de estos profesionales. Invadir y traer el conocimiento, la transferencia de tecnología que tanto necesitamos para poder desarrollar nuestros emprendimientos, para poder desarrollar nuestra agricultura. Dentro de esta agenda, el presidenciable de Alianza País se reunió con el ideólogo brasileño Frei Beto, con quien dialogó sobre los grandes temas de interés para Latinoamérica. César García, Ecuador TV. Diversas organizaciones y movimientos sociales de afroecuatorianos, indígenas, mestizos y profesionales se agruparon para proclamar el respaldo al binomio de Alianza País Moreno Glass. Los cambios alcanzados en estos 10 años deben profundizarse, dijeron. Anunciaron que este 2 de abril estarán vigilantes de que se respete la voluntad del pueblo. Escuchemos. Y también la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador anunció que los 253 sindicatos agrupados llegaron a un acuerdo unánime para apoyar el proyecto de Alianza País. El gremio de más de 500.000 conductores aseguró que junto a sus familias son 2 millones de ecuatorianos que votarán por Lenín Moreno. De 3 personas por ciudadano. La Confederación de Pueblos y Nacionalidades de la Costa, base de la CONAIE, se sumó a estos respaldos e hicieron pública su posición. Además, criticaron a los dirigentes indígenas que se unieron con los candidatos de la derecha. Y las organizaciones sociales de Pichincha convocaron a toda su militancia a permanecer alerta a las elecciones del domingo 2 de abril. Además, resaltaron el plan de gobierno del binomio Moreno Glass y aseguraron su total respaldo a los candidatos de país. Amazonía Vive, Partido Socialista Ecuatoriano. Vamos con otros temas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó un paso temporal en la vía Saracay-Piñas, afectada por el invierno. Se espera los estudios que determinen la colocación de un puente o reparación de la carretera.
Se abrió paso temporal en la vía estatal Saracay-Piñas. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas socavó el talud para dar amplitud a la vía. Volter González, director provincial, mencionó que los trabajos iniciales serán colocar las alcantarillas que permitan el desfogue del agua y el relleno de la mesa asfáltica que se derrumbó con las últimas lluvias. Con las obras de drenaje para que no pueda saturarse en este caso la vía. Obras adicionales con el mejoramiento, la base, subbase y una carpeta asfáltica para que puedan transitar momentáneamente los vehículos. Por las características irregulares de la vía, se colocará nueva señalización que adviertan a los conductores y peatones de los trabajos que se realizan. Esto necesita un estudio para ver la mejor opción, si es puente o es un muro de pie que permita el relleno del sector hasta nivel de calzada. De igual forma, los diferentes tramos que se encuentran dañados serán reparados, mencionó Rocío Barriga, gobernadora de El Oro. Apenas se termine adecuar este punto, inmediatamente METOP ingresa a ese punto que todavía tenemos afectado para que quede la vía totalmente expedita. Por la dificultad del socavón, el paso temporal se cierra en ciertas horas, mientras los ciudadanos buscan de cualquier forma cruzar a sus respectivos destinos. De momento sí, está muy difícil por lo que el invierno nos ha dejado el camino muy arrancado y la verdad miren los problemas que hoy tenemos para podernos transportar. La gobernadora mencionó que aún no existe ninguna declaratoria de emergencia en Piñas. Están a la espera de los informes del COE cantonal. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y el ministro de Minas, Javier Córdoba, anunció que en mayo culminará los trabajos de estabilización en el socavón de Zaruma. El ministro de Minas, Javier Córdoba, visitó Zaruma en la provincia de El Oro. Su objetivo era dar seguimiento a los trabajos de estabilización que se realizan en el socavón de la Escuela La Inmaculada. Es decir, primero ya han hecho un trabajo con hormigón para estabilizar la zona, es decir, para evitar que el socavón se siga ampliando, más aún en una época de mucha lluvia. El presupuesto para estos trabajos iniciales es de $500,000 y se tiene previsto ampliarlo. Para el mes de mayo se terminaría la primera fase de estabilización que está a cargo del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, INEGEM. Y sobre la marcha también comenzamos en una etapa integral, una segunda etapa que durará aproximadamente, estimamos 18 meses, ojalá lo podamos hacer en menos tiempo, pero toma su tiempo porque ya es un tema integral de todos. Ya en una reunión con los ciudadanos que se muestran preocupados por los acontecimientos que deterioran el suelo de la ciudad patrimonio, el ministro explicó los trabajos a realizarse para precautelar su integridad. Además, se conoció que se trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas para evitar que malos ciudadanos continúen entrando al subsuelo de Zaruma a realizar minería ilegal. Colaborando y acompañando en cada una de las etapas del proyecto hasta poder determinar una zona segura y luego ya como municipio determinaremos que esta zona, llamada hoy zona cero, que luego se convertirá en la zona segura, delimitar y establecer qué uso de suelo se establecerá en este lugar, ¿no? En 15 días se tiene prevista una nueva visita del ministro. Marixa Castillo, Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. La pollera de la chola cuencana es un elemento tradicional de su vestimenta y parte de su cultura. Se confecciona en paño y sus bordes son adornados por complejos bordados. Ahorita, por decir, usan los que quedan un poquito de personas antiguas. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad en nuestro país. Hoy, 14:30. El nuevo camino ha empezado y vamos por más. Esta vez,
con la estrategia para llegar a Rusia. Vuelven las eliminatorias sudamericanas y Ecuador se mantiene en zona de clasificación. Equipo mundial, con todas las novedades, análisis, goles en la previa, antes, durante y después de los partidos, con todo nuestro equipo para mantenerlos al tanto de lo que hace la selección ecuatoriana. Aquí en Ecuador TV, Equipo mundial, en el camino a Rusia 2018. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Quieres que crezcan con valores y tengan muchas oportunidades. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para los que vendrán. Con tu contribución, aportas al Ecuador del futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta. SRI le hace bien al país. Autorización 0343, CNE, Elecciones Generales 2017. Vamos de inmediato con información fuera de nuestras fronteras. Un ataque terrorista golpeó a Londres. El hecho se registró en las adyacencias del Parlamento británico y en el puente Westminster. Dejó 4 personas muertas y varias heridas. El mundo entero ha enviado sus mensajes de solidaridad. Luto en Londres tras los incidentes registrados en la puerta del Parlamento y el puente de Westminster en la capital británica. Un atacante atropelló a varias personas y luego manejó hasta el Congreso, donde acuchilló a un policía. Hasta el momento se registran 4 personas muertas. Comenzamos a correr y no sabía lo que estaba pasando. Así que fui un poco más lejos y luego vi que un auto se estrelló contra la pared y la gente empezó a correr por todas partes. Frente al hecho, varios políticos y personalidades de todo el mundo rechazaron los ataques. Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo británico y a la primera ministra Theresa May, que estaba en la Cámara de los Comunes cuando se registró el incidente. Mientras que la primera ministra Theresa May informó qué sucedió con el atacante. El terrorista también fue asesinado de un tiro. El Reino Unido, su nivel de alerta fue aumentado a severo hace tiempo y esto no cambiará. Nuestros rezos y plegarias están con todos los que fueron afectados, con las víctimas y sus familias y amigos. Hasta el momento nadie se ha reivindicado el ataque, aunque los cuerpos de seguridad británicos sospechan de que fue un atentado terrorista, mientras que los medios locales identificaron al atacante como Trevor Brooks, también conocido como Abu Isadem, un extremista islámico de 42 años que fue encarcelado en 2008 por financiar el terrorismo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 8 personas fueron detenidas en las últimas horas tras este ataque en Londres, mientras que en Chile el exmandatario Sebastián Piñera oficializó su candidatura para las elecciones presidenciales. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. La policía británica realizó un operativo en la ciudad de Birmingham, en el centro de Inglaterra, donde un hombre atropelló a varias personas y atacó a un agente en el puente de Westminster junto al Parlamento. Un día después del ataque, la Cámara de los Comunes rindió homenaje a las víctimas con un minuto de silencio, mientras que en el lugar del ataque, varias personas se concentraron en memoria de quienes perdieron la vida y de quienes resultaron heridos. 7 personas están en estado crítico. La principal hipótesis de los investigadores es que el agresor estaba inspirado en el terrorismo internacional islamista. El exmandatario de Chile, Sebastián Piñera, anunció oficialmente que se postulará a la presidencia de su país en los comicios del 19 de noviembre de este año. Según las encuestas, Piñera tiene gran aceptación pese a las denuncias de posibles irregularidades en sus negocios durante su gobierno anterior. En su discurso aseguró que los principios básicos de su mandato serán la libertad, justicia y progreso, además de crear empleos y aumentar los salarios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió en duros términos a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, acusándoles de traición a la patria por la sesión plenaria en la que el Parlamento dio un espaldarazo a la propuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática y convocar a elecciones. El mandatario exigió a los tribunales de su país que se pronuncien.
y varios estudiantes rescatan a un hombre que cayó en las rieles de un tren en Estados Unidos. El hombre quedó atascado. Fue entonces en que recibió la ayuda y pudo salir con vida segundos antes de que pase el tren. Fanny Lara, Ecuador TV. Miles de maestros llegan desde varias provincias de Argentina para concentrarse en la Plaza de Mayo y exigir al presidente Mauricio Macri que convoque a paritarias nacionales para un aumento de salarios. Más de 100.000 maestros ingresan a Buenos Aires proveniente de la Patagonia, de Cuyo, nordeste y noroeste de la Argentina, hacia la Casa Rosada para exigir al gobierno de Mauricio Macri la convocatoria a una paritaria nacional, es decir, la integración e instalación de una mesa de diálogo en cada provincia para que se analice y se apruebe el incremento del salario. Es lamentable lo que hace el gobierno porque debería dar el ejemplo y debería cumplir con las leyes. Este mensaje que está dando a la sociedad, que cumplir la ley y no cumplirla da exactamente lo mismo, es un mensaje horrible para un gobierno democrático. Las autoridades de la educación indicaron que las paritarias se realizarán en cada provincia y no a nivel nacional. Además ofrecen un aumento del 18%, mientras que los gremios de los docentes piden el 35% por el alto índice de la inflación. En la marcha federal participan las organizaciones de maestros de instituciones públicas y privadas. También cuenta con la participación de las centrales sindicales, con quienes se reúnen en la Plaza de Mayo para rechazar los despidos masivos y los denominados tarifazos en los servicios básicos. No hay diferencia entre privada o estatal, digamos, todos los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que dialogarán con los docentes una vez que finalice el paro nacional para analizar no solo el tema de sueldos, sino la carrera docente, el calendario escolar y el plan de maestros, ya que en las últimas pruebas registran bajas calificaciones. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 en punto de la mañana, 1 hora menos en territorio insular, Vane, y de esta forma despedimos. Así es, pero Abraham y amigos, ya llega la comunidad. Nuestra compañera Guadalupe Ayoví se encuentra en la ciudad de Guayaquil y nuestro compañero Eduardo Córdoba en el sur de la capital. Así que no se desconecte, esto es Noticias 7 para todos ustedes.